Ok, muchachos, vamos a continuar con el tema de espacios vectoriales. Y bueno, aquí hay algunas imágenes que muestran en algún sentido cómo es que los espacios vectoriales pueden ayudar a ciertos procesos, ¿no? Que tiene que ver desde antenas satelitales, transformación de imágenes, muestreo digital. También se relaciona con fuerzas, con torques, etc. Entonces, a pesar de que este tema es un poco abstracto, sí tiene conexiones con estas aplicaciones, con estas áreas, y pues resulta una herramienta o un tema eh, útil, pues, en algún momento para, ya sea para sus cursos subsecuentes o en general como una herramienta en la ingeniería. Entonces, el tema son espacios vectoriales. ¿Ok? Y bueno, la idea sería mostrarles, grosso modo, cuál es, qué es lo que caracteriza a esta estructura matemática. Entonces, lo primero que vamos a decir es que los espacios vectoriales son una estructura matemática, ¿no? O una estructura algebraica, le podríamos llamar, ¿sale? ¿Ok? Para construir esta estructura algebraica necesitamos dos conjuntos, ¿ok? Necesitamos dos conjuntos. Vamos a decir que yo necesito primero un conjunto, o sea, un conjunto F, ¿sí? Eso lo denotan por K, depende del libro, ¿sí? Y este conjunto F está formado, puede ser ya sea, está formado por números, lo vamos a llamar nosotros escalares. F podría ser, por ejemplo, el conjunto de números reales, o podría ser el conjunto de números complejos, ¿sale? Entonces a este conjunto, insistimos, le vamos a llamar el conjunto de escalares, ¿sale? Es importante tenerlo en mente. Entonces, escalares, que ahorita para pronto pues ustedes lo pueden pensar como números, simplemente números, ¿ok? Hoy vamos a regresar a ellos. Y hay otro conjunto de objetos a los cuales vamos a llamar vectores, ¿sale? Entonces la estructura algebraica de espacio vectorial consta de dos tipos de conjuntos, de escalares y de vectores. Ahora, ¿cómo interactúan estos dos conjuntos? Bueno, en primera instancia, lo que ocurre es que hay una noción para que yo pueda tener una estructura algebraica de espacio vectorial. El conjunto, si yo tomo dos vectores de este conjunto de objetos matemáticos llamados vectores, yo debo tener una noción de suma, o sea, debo poder, de adición, pues debo tener una noción de adición, de poder sumar dos vectores. Y lo más importante, si yo tengo un vector v1 y también tengo un vector v2 y lo sumo, ¿sí? El resultado de la suma vuelve a ser un vector del mismo conjunto. Eso es una propiedad importantísima. O sea que si yo sumo dos bichos de aquí del conjunto de vectores, el resultado no se sale de este conjunto, el resultado siempre queda dentro de este conjunto, es decir, es un nuevo vector, ¿sí? Pero es un vector de los que están en este conjunto. A esta propiedad de que yo sumo dos vectores y el resultado está en el conjunto mismo, pues se le llama cerradura, ¿vale? Es la propiedad de cerradura de la adición, ¿sale? ¿Ok? Y así como yo tengo una noción de suma para vectores, bueno, aquí en los escalares por sí mismo, pues también hay una noción
no solamente de suma, los escalares los podemos sumar, restar, multiplicar, dividir entre ellos, ¿sí? De hecho, estos conjuntos podrían reemplazarse por algo que se conoce más en general en matemática como un campo, ¿sí? Un campo es una estructura, un conjunto en el cual sus elementos se pueden sumar, restar, multiplicar y dividir. Grosso modo eso sería, ¿ok? A excepción de división por cero, como es costumbre. Pero ahora falta ver, entonces reiteramos, por el momento, ¿qué puedo hacer con los vectores? Solamente sumarlos, ¿ok? Y con los escalares entre sí, ¿no? Los escalares entre sí yo puedo sumar, restar, multiplicar y dividir, ¿no? Los que están acá puedo hacer. Por ejemplo, existe la división de dos complejos, existe la multiplicación de dos complejos, existe la resta de complejos, existe la suma de complejos. Igual en los números reales, que son los que nosotros trabajamos habitualmente, pues existe una noción de suma, resta, multiplicación y división. ¿Ok? Ahora hace falta ver cómo es que estos dos conjuntos van a interactuar entre sí. ¿Ok? Y lo más importante que hay que decir aquí es que estos conjuntos van a interactuar a través de una operación que se llama multiplicación por escalar. ¿Sí? Multiplicación por escalar. ¿Y esto qué significa? Que si yo me tomo un escalar de aquí, ¿sí? Vamos a decir, por ejemplo, un escalar K. Agarro un escalar, ¿no? Pongamos que K está aquí en los escalares. Es un número, pues. Y me tomo un vector, por ejemplo, B1. ¿Sí? Entonces yo tengo una noción de cómo multiplicar un escalar por un vector. ¿Sí? O sea, esa es la manera en que van a interactuar escalares y vectores. Yo puedo tomar un escalar y multiplicarlo por un vector. ¿Ok? Ahora, otra vez es importante que este resultado, el resultado de multiplicar este escalar por este vector, sea un tercer vector que nuevamente se encuentre en el conjunto de vectores, que no se salga, que el resultado no se salga. ¿Ok? Es importante eso, que el resultado no se salga. ¿Ok? Es importante eso. Si yo tomo si yo ya tengo una noción de cómo multiplicar un escalar por un vector, más adelantito veremos ejemplos. Por ejemplo, ¿no? La multiplicación por escalar podría ser, no sé, tomar el número 5 y uno de mis vectores puede ser una matriz cuadrada, fíjate. O sea, eso es bastante interesante. Yo ya tengo una noción de cómo multiplicar un escalar por una matriz, ¿sí? Porque hay que decirlo, estos vectores de aquí no solamente son n-hadas como lo conocemos, es decir, vectores de 2 coordenadas, de 3 coordenadas, de 10, 5, 15 coordenadas, sino que estos vectores podrían ser cualquier tipo de objeto matemático siempre y cuando se acople a unas reglas que vamos a ver nosotros. O sea que los vectores podrían ser matrices, podrían ser polinomios, podrían ser vectores tal y como los conocemos, es decir, n-hadas, podrían ser en general cualquier objeto matemático que se ajuste a las reglas que vamos a ver. ¿Sale? Hay una serie de propiedades que deben de cumplir los vectores y los escalares con respecto a estas dos operaciones que hemos puesto, ¿ok? Entonces, ojo, hay una suma de vectores y hay una multiplicación de escalares por vectores, ¿sí? Eso siempre va a haber en un espacio vectorial, ¿ok? Entonces, estas son como las dos operaciones importantes. ¿Qué operaciones puedes hacer con vectores y qué operaciones puedes hacer entre escalares y vectores? ¿Ok? Entonces, básicamente son estas dos operaciones las que son la base de un espacio vectorial. Y recuerden esto, o sea, entonces debe haber tanto cerradura a la hora de sumar vectores, es decir, que si sumo dos vectores, el resultado vuelve a ser un miembro del conjunto de vectores. Y también debe ocurrir que si yo tomo cualquier número y multiplico por un vector, el resultado debe estar también aquí. O sea que también debe haber cerradura en la multiplicación por escalar, ¿sí? Hay cerradura tanto en la suma de vectores como en la multiplicación por escalar.
¿Ok? Y esta es la noción entonces de estructura algebraica. Ahora, ¿qué propiedades, una vez dicho esto, qué propiedades debe de cumplir? Deben de cumplir estas dos operaciones que hacen interactuar vectores con vectores y escalares con vectores. ¿Sí? Pues aquí está la lista. Esta es la lista de operaciones. ¿Sale? Por cierto, aquí nos dice algo importante también. El conjunto este de aquí, así como les dije que este se podía representar por F, que al final de cuentas va a ser R o C, pues este se puede representar por B mayúscula. ¿Ok? Entonces aquí dice, considérate un conjunto. Un detalle técnico es que no debe ser vacío, debe ser no vacío ese conjunto. ¿Sí? O sea, debes de tener por lo menos un vector. ¿Sale? Luego, después vamos a ver que, por ejemplo, la estructura más pequeña o el espacio vectorial más pequeño que podemos tener es aquel que está conformado por el vector 0. ¿Sí? Bueno, ahorita vemos de qué va eso. Entonces, como lo veníamos anticipando, hay una suma vectorial y hay una multiplicación por escalar. ¿Ok? Entonces, vamos a ver lo siguiente. Aquí nos están diciendo que si nosotros tenemos, para enunciar las propiedades, vamos a considerar tres vectores que están en V, ¿no? U, V, W. ¿Ok? Y todo escalar, para nosotros en primera instancia todo número real, para cualquier terna de vectores y para cualquier pareja de números reales, pues se debe de cumplir lo siguiente, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos viendo qué es lo que se debe cumplir. Esta suma de vectores que nosotros habíamos dicho, ¿sí? Debe ser cerrada. ¿Ok? Ya lo dijimos. La suma de vectores debe ser cerrada. O sea que si yo tomo dos vectores en V, la suma de ellos debe de estar en V también. ¿Sale? Bueno, aparte, esta suma de vectores debe de ser conmutativa. O sea, si yo sumo un vector U con un vector V, debe ser exactamente el mismo resultado que sumar un vector V con un vector U. A eso se le llama propiedad conmutativa de la suma de vectores. ¿Ok? También debe estar presente la propiedad distributiva. ¿Ok? Entonces, si tú vas a sumar tres vectores, debe darte exactamente el mismo resultado que inicies la suma por los últimos dos términos a que inicies la suma por los primeros dos términos. ¿Sí? Acuérdense que los paréntesis focalizan qué operación hacemos primero. Entonces, en esta instancia debe dar exactamente el mismo resultado. ¿Ok? Esta sería la propiedad número 3. Ahora, también en todo espacio vectorial debe haber un vector que funja como, decirlo así, un número 0. ¿Qué sabemos del número 0? Por ejemplo, una de las propiedades que tiene el número 0 en los números reales es que si yo tomo un número, digamos x, y a ese número le sumo 0, ¿sí? Eso es lo mismo que tomar el número, sumarle x, ¿sale? Y en ambas cosas siempre el resultado es x. O sea, le llaman el neutro aditivo a esta cosa, ¿no? Hay un neutro aditivo. Pues asimismo debe haber una noción de un vector 0. Un vector distinguido que cuando lo sumas con cualquier otro no lo altera, ¿sí? Entonces esta es la noción de vector 0. Luego veremos específicamente en cada espacio vectorial quién es el vector 0. Luego, propiedad número 5. Si nosotros tomamos un vector cualquiera, siempre debe haber otro, ¿sí? Que cuando tú lo sumas con este primero te da 0. Ese vector que cuando tú lo sumas da 0 lo vamos a representar por menos u. Y es lo que se llama el inverso aditivo. ¿Sale? El inverso aditivo. O sea, todo vector tiene su inverso aditivo, que cuando los haces la suma de ellos, obtienes lo que ya habíamos mencionado antes, el vector 0. ¿Ok? Y luego viene aquí otras. Esto, si se fijan, es como únicamente hablando de la suma de vectores. Ahora, ¿qué pasa si tomo la multiplicación por escalar? Pues otra vez nos vuelven a reiterar aquí, propiedad número 6. Si yo agarro un escalar c y un vector en v, cuando yo los multiplique bajo esta multiplicación escalar, ¿sí? El resultado debe caer otra vez en v. ¿Okay? Lo que llamamos nosotros
cerradura bajo multiplicación escalar. Y aquí hay una serie de propiedades distributivas que también deben de cumplirse. Por ejemplo, si yo tengo la suma de dos vectores y los multiplico a la izquierda por un escalar, pues entonces puedo aplicar aquí distribución, ¿sí? Y obtener esta sumita de aquí. Será equivalente al resultado, ¿sí? Será el mismo. O también puedo tener una suma de escalares multiplicadas por un vector y este se puede distribuir, ¿no? Entonces el producto se puede distribuir en la suma de escalares. O bien el producto por escalar se puede distribuir en la suma de vectores, como en la propiedad 7. Propiedad 9, que también se debe cumplir esta suerte de asociatividad. Nada más que fíjense que aquí estamos mezclando escalares y vectores. Da exactamente lo mismo que tú multipliques un escalar por un vector y luego a la izquierda nuevamente por un escalar, a que multipliques primero los escalares y luego venga la multiplicación por el vector. ¿Ok? Es otra propiedad. Y por último, todos los conjuntos numéricos, ¿sí?, que nosotros presentamos como que podrían ocupar el lugar del conjunto de escalares, tienen una noción de un 1. Por ejemplo, pues, para el 1 nosotros sabemos, para los reales, perdón, el 1 de siempre, ¿no? ¿Sale? Ese neutro multiplicativo, o sea que cuando multiplica cualquier número lo deja intacto. Pues en los números complejos también, o sea, el neutro pues sería 1 más 0 veces i, pues, ¿no? Sería básicamente eso, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Así como es neutro multiplicativo en el conjunto de escalares, este 1 también es neutro multiplicativo con respecto a la multiplicación por escalar. Es decir, tú tomas un vector, lo multiplicas por 1 y no modifica tu vector, pues, ¿sale? Nada más sean conscientes de que aquí estamos mezclando escalares con vectores. Y esto también se cumple, ¿ok? Entonces estas 10 propiedades, si hay algún conjunto de vectores donde hay una noción de suma junto con un conjunto de escalares y tenemos una noción de cómo multiplicar escalares con vectores y se cumplen estas 10 propiedades, entonces estamos en la presencia de una estructura algebraica llamada espacio vectorial. ¿Ok? Nuestro prototipo, ¿sí? Nuestro prototipo de espacio vectorial es definitivamente Rn. ¿Sí? ¿Qué es esto de Rn? Pues vean, podríamos tener n, bueno, aquí lo voy a decir. N puede valer pues cualquier número natural, ¿no? 1, 2, 3, 4. De manera que, o sea, en realidad aquí para un n específico tenemos un espacio vectorial. O sea, vamos a tener R1, ¿sí? Vamos a tener R2, vamos a tener R3 y así sucesivamente. Por ejemplo, ustedes ya conocen R2 y R3 y también R, pues, R a la 1. R2, básicamente ustedes lo pueden pensar como el plano cartesiano, ¿no? Déjenme los pongo aquí. Por ejemplo, R1 es un espacio de dimensión 1. Después vamos a especificar qué significa la dimensión. Y básicamente esto es el conjunto de los números reales, ¿sí? Básicamente es el conjunto de los números reales. R1 es el conjunto de los números reales. Ahora, R2 es un espacio de dimensión 2 y es el conjunto de todos los pares ordenados de números reales. R2, si quieren, lo podemos pensar simplemente como el plano cartesiano, ¿no? El plano XY, si ustedes quieren, ¿sale? Ese plano, ¿sí?, es el que podemos considerar como R2, el espacio R2. Y el espacio R3 es un espacio de 3 dimensiones, es un espacio tridimensional. Y entonces podemos decir que es el espacio coordenado, ¿no? El espacio coordenado, ¿sí? En este caso tenemos un eje X, un eje Y y un eje Z. Yo estoy seguro que ya lo han utilizado en dinámica o en estática, por ejemplo. ¿Ok? Entonces aquí hay vectores en el espacio o vectores en el plano, pues. ¿Ok? Entonces, y así sucesivamente, o sea, nosotros podemos visualizar R1
simple y sencillamente como una recta. ¿Se acuerdan que hay la recta de los números reales? El 0, digamos, es el parteaguas. Hacia la derecha vienen los positivos, hacia la izquierda vienen los negativos, etc., ¿no? Entonces este sería como nuestro espacio R1, el plano cartesiano, ¿no? Ya saben que cada vector de aquí se puede representar por coordenadas XY, ¿no? ¿Sí? Y acá un vector en el espacio pues se puede representar por mediante 3 coordenadas, ¿no? Sus A, B y C, que es el punto al que tú llegas aquí, ¿ok? ¿Sí? El de la punta del vector, pues ya ven que le dicen punta y cola. Bueno, en este caso la cola del vector está en el origen y la punta pues estaría en el punto con coordenadas A, B y C. ¿Sale? Entonces este va a ser nuestro prototipo de espacio vectorial. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, digamos en R2, ¿sí? El espacio vectorial R2, si quieren para que sea, yo tomaría como escalares, bueno, como conjunto de vectores sería R2. Y como conjunto de escalares, pues los mismos números reales. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, yo puedo tener, por decir, el vector 3, 5 y puedo agarrar un escalar. ¿Sí? Vamos a agarrar un escalar, por ejemplo, que sea el número menos 2. Y hay una noción de cómo multiplicar este escalar por este vector, ¿no? Simple y sencillamente lo único que obtendríamos es menos 6, menos 10. Es decir, el escalar multiplica las coordenadas, ¿no? Y también hay una noción de cómo sumar. Si yo tengo el 3, 5 y lo sumo con el menos 1, menos 4, por ejemplo, ¿sí? Pues entonces aquí tendríamos justamente el vector 2, 1, ¿no? Entonces, en todas estas cosas hay una noción entonces de cómo sumar vectores y cómo multiplicar un escalar por un vector. ¿Sí? Lo mismo para R3. Yo puedo tomar un vector de 3 coordenadas, multiplicar cada coordenada por el menos 2, o bien sumar dos vectores haciéndolo entrada con entrada. ¿Ok? Aquí lo interesante es que no nos vamos a detener en la dimensión 3. O sea, la teoría de espacios vectoriales, de hecho nosotros vamos a trabajar con espacios que se llaman de dimensión finita. ¿Sí? Así como aquí estamos dando un pequeño adelanto de espacios de dimensión 1, 2 y 3, pues podemos tener espacios de dimensión la que gustemos, ¿no? ¿Sí? Dimensión 100, dimensión etc. Espacios de muchas dimensiones. Se pueden estudiar matemáticamente. Entonces, por eso aquí mencionamos, ¿sí? Ya en esta última línea, nosotros aquí mencionamos, ¿sí? Que en general RN representa a R1, R2, R3, R10, R15, ¿no? Entonces es un espacio de dimensión n dimensional. Después formalizaremos lo que es la noción de dimensión, ¿sí? ¿Y de qué está formado? Pues simplemente, si para R1 eran los números reales, para R2 eran pares ordenados, para R3 eran tercias ordenadas, para R4 cuádruplas ordenadas, pues para Rn se le llaman n-hadas ordenadas, ¿ok? De números reales, pues. Entonces, en todos los Rn, el conjunto F de escalares siempre va a ser R, por lo menos para los ejemplos del inicio. Si en algún momento vemos interesante meter los complejos, pues lo haremos, pero para Rn, por el momento, siempre el conjunto de escalares va a ser los números reales, ¿ok? Estos van a ser nuestros escalares, ¿ok? Bueno, entonces aquí tenemos, por ejemplo, un dibujito que nos ilustra vectores en R3. Yo puedo tener un vector U, por ejemplo, y un vector V, ¿sale? Aquí en negrito está el vector U, aquí lo vemos. Aquí está el vector V, ¿sí? Y podemos, por ejemplo, multiplicar el vector U por 2, ¿no? Y lo que hace es un nuevo vector que está en la misma dirección, pero que tiene el doble de magnitud, ¿no? ¿Sale? Que está aquí. ¿Ok? ¿Qué otra cosa puedes hacer? Por ejemplo, sumar el vector V con el vector U. ¿Sale? Entonces aquí lo que obtenemos es la regla del paralelogramo. No sé si recuerdan, geométricamente la podemos ver. Y este es el vector resultante, pues, el U más B. ¿Ok?
Y también podemos tener una noción, fíjense que este de aquí lo estamos pensando v menos 2u. Fíjense que no hablamos de una resta, pero ya con lo que dijimos podemos establecerlo, pues. O sea, ¿qué significa v menos 2u? Pues lo que significa es el vector v más menos 2 veces el vector u. Esto es lo que significa esta expresión de aquí, ¿sí? Y perfectamente lo podemos hacer, pues, ¿sí? Nada más que por simplicidad, esta suma con un vector con coeficiente negativo, pues lo vemos como menos 2u, ¿no? Y entonces esa es la idea detrás de esto. Entonces en Rn, ¿sí? Insistimos, si yo tomo dos vectores, que observen van a ser n hadas, ¿sí? O sea, vectores de n coordenadas. La suma es simplemente sumar coordenada a coordenada, ¿no? La primera con la primera, la segunda con la segunda, y así sucesivamente hasta la última. ¿Qué es lo que dice aquí, no? La primera coordenada del resultado de u más b es sumar las primeras coordenadas individuales de u y v. Y así sucesivamente, la segunda, las terceras, las cuartas. Y multiplicar por un escalar significa que tomas el escalar y lo multiplicas por cada entrada de u. ¿Ok? Es eso. Entonces todos los vectores en Rn, si tratamos de seguir las propiedades que cumplen, todo vector tiene su inverso aditivo o su negativo. Por ejemplo, si yo me tomo R3, ¿sí? Y yo digo, por ejemplo, u es el vector 2, 5, menos 1. ¿Quién es su inverso aditivo que vamos a denotar de esta forma? Pues será menos 2, menos 5, 1, ¿no? ¿Sale? Cuando yo sumo estos dos vectores, la suma se anula, o sea, nos lleva al vector 0, ¿no? ¿Sale? Ya hablamos de la resta, ya sabemos que esto de aquí, insistimos, esto de aquí simplemente significa u más menos una vez b, ¿no? Menos 1 multiplicado por b, ¿sale? Y por último, ¿quién es el vector 0 en Rn? ¿No? El vector 0 en Rn, ¿sí? En Rn es aquel vector que tiene todas sus componentes o todas sus entradas 0, ¿sí? Entonces, eso sería básicamente lo que entendemos por Rn. Y cuáles son sus operaciones, cuáles son sus inversos aditivos, cuál es la noción de resta o diferencia y cuál es el vector 0. ¿Ok? Ahora hay otro tipo de vectores, pues. O sea, acuérdense que yo les dije que estos vectores, este espacio vectorial, podía contener como vectores no solamente n hadas como lo hemos mencionado, sino que podían ser matrices, polinomios y demás. Aquí, por ejemplo, vamos a revisar brevemente lo que es el espacio vectorial de todas las matrices de 3×2. Ese lo veníamos denotando a veces de esta manera: m subíndice, dije 3×2, perdón, 2×3, ¿sí? M subíndice 2×3. Y en ocasiones, si queríamos especificar que las entradas son números reales, pues aquí lo que colocamos era esto, ¿sale? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un prototipo de matriz de 2×3, ¿no? Tenemos sus 6 entradas, tenemos 2 filas, 3 columnas. Aquí tenemos cómo se etiquetan las entradas de cada de la matriz. Ustedes ya lo saben. Y bueno, yo lo que quiero señalar es que en efecto yo puedo tomar dos matrices de 2×3 y las puedo sumar, ¿no? O sea, si A y B son matrices de 2×3 con entradas reales, entonces yo las puedo sumar, ya saben cómo, ¿sí? Y el resultado vuelve a ser otra matriz de 2×3. O sea, no puede ser que yo sume dos matrices de 2×3 y obtenga una de 7×8, por ejemplo, ¿no? O sea, ya saben ustedes cómo funciona la suma de matrices. Entonces se cumple la cerradura. Al igual, si yo tomo un número k y lo multiplico por una matriz, el resultado vuelve a ser, pues ¿quién será? Por ejemplo, en este caso, k por a. Pues el resultado de k por a pues viene siendo la matriz k a sub 1, 1, k a sub 1, 2. O sea, cada entrada, ustedes ya saben que se multiplica por k. Y entre otras cosas, lo que sucede aquí es que las dimensiones de la matriz se mantienen, pues, ¿sí? Las dimensiones de la matriz no cambian, sigue siendo una matriz de 2×3.
y se sigue cumpliendo que las entradas son números reales. O sea, no se convirtieron ni en números complejos, ni mucho menos. Siguen siendo números reales. Entonces quiere decir que este resultado de multiplicar un escalar por una matriz siempre vuelve a ser otra matriz de 2 por 3 con entradas reales. Entonces hay cerradura tanto a la hora de sumar como a la hora de multiplicar. ¿Sale? En este caso, por ejemplo, ¿quién sería el inverso aditivo? ¿Quién sería menos A? Por ejemplo, si yo tomo una matriz cualquiera, ¿sí? Entonces su inverso aditivo es la misma, pero todas las entradas cambian de signo, ¿no? Al que tenían originalmente. Entonces ese sería el inverso aditivo. Aquí no les pongo un ejemplo particular porque quiero que se vayan acostumbrando a que vamos a estar hablando en general, ¿no? Entonces no les pongo un ejemplo particular para que se vayan acostumbrando. Esta podría ser, por ejemplo, la matriz que tenga 7, menos 2, 8, 6, 1, 0, por ejemplo, ¿no? Y todo lo que estoy diciendo se cumple para esta matriz y cualquier otra en general, pues por eso lo estoy haciendo en general. Entonces el inverso aditivo simple y sencillamente va a estar representado de esta manera, ¿no? Va a ser la matriz que tenga las mismas entradas pero todas cambiadas de signo, ¿no? Básicamente es eso. ¿Ok? Entonces, ¿y quién sería el vector 0? ¿Sí? El vector 0 pues viene siendo la matriz de 3 por 2 que tiene todas sus coordenadas 0. ¿Ok? Si yo tomo el vector 0 y se lo sumo a la matriz A, por ejemplo, pues 0 más A1 me va a dar A1, 0 más A2. Es decir, no cambian las entradas de A y por lo tanto se mantiene igual, ¿no? ¿Sale? Entonces aquí tenemos el neutro aditivo, tenemos el inverso aditivo, ¿sale? Tenemos cerradura con respecto a la suma, tenemos cerradura con respecto a la multiplicación por escalar, ¿sí? Y por las propiedades que ya habíamos dicho de matrices, esto lo convierte en un espacio vectorial, o sea, se van a cumplir las 10 propiedades que dimos, esas se cumplen. Por cuestiones de practicidad, no las vamos a ver todas, pero se pueden imaginar el aspecto que podrían tener y pueden también interiorizar, reflexionar que se van a cumplir, pues, ¿ok? Todas las propiedades esas que mencionamos se van a cumplir. Entonces, sigamos, ¿no? Otro ejemplo de espacio vectorial. Vamos a ponerle aquí espacio vectorial. Vectorial nulo. ¿Sí? El espacio vectorial nulo consta de un solo vector. Por ejemplo, si tuviéramos a R3, ¿no? Entonces, si yo tomo como conjunto de vectores, me tomo solamente el vector 0, pues el vector 0 cumple todas las propiedades, ¿sale? ¿Sí? O sea, ojo, mi conjunto de vectores que antes era infinito, era de R3, ahorita lo estoy considerando únicamente como un único vector. O sea, en mi conjunto de vectores hay uno solo, no hay más. Solamente existe, en este espacio vectorial solamente existe un vector, el 0, 0, 0. Pero nótese que se cumplen todas las propiedades, ¿no? Entonces a este espacio vectorial a veces lo denotan así, ¿sale? Nada más contiene un vector 0. Pues se cumple porque si yo sumo este vector consigo mismo, vuelve a ser el vector 0. Si yo multiplico cualquier número real por este vector, vuelve a ser el vector 0. No se modifica nada de eso. Entonces hay cerradura tanto en cuanto a la suma y también tanto a la multiplicación por escalar, ¿no? Los escalares nuevamente los vamos a considerar como los números reales. ¿Ok? Entonces este es un espacio vectorial. Todas las propiedades que dije se cumplen, pero lo importante es ir viendo que se cumple la cerradura, pues. ¿Ok? Se cumple la cerradura y es el espacio vectorial pues más pequeño que podemos considerar, ¿no? ¿Sí? El vector 0, por decirlo así. ¿Ok? Un espacio con un vector que funge como vector 0. ¿Ok? Ahorita por simplicidad pues lo visualizamos como el 0, 0, 0, ¿no? ¿Sale? Entonces, fíjense bien, déjenme, les explico una cosa, otro ejemplito aquí, antes de pasar a este. Podemos ver, podemos intentar hacer lo siguiente.
fíjense bien. Vamos a tomar el conjunto, ¿sí? El conjunto de polinomios de grado 2. ¿Sale? El conjunto de polinomios de grado 2. Entonces, por ejemplo, déjenme le pongo adicionalmente, ¿sí? Adicionalmente, déjenme le pongo aquí con coeficientes reales, porque también pudieran tener coeficientes complejos. Con coeficientes reales. ¿A qué me refiero con esto? Pues por ejemplo a lo que es un polinomio en la variable x, pues, ¿sí? Vamos a tomar como variable x. Por ejemplo, un polinomio de grado 2, x cuadrada menos 3x más 1. Ese es. Otro polinomio de grado 2, no, pues que x cuadrada. También es un polinomio de grado 2, ¿no? Dime otro polinomio de grado 2. No, pues por ejemplo, menos 2x cuadrada más 3x más 1, ¿no? Todos estos polinomios viven en el conjunto de polinomios de grado 2 con coeficientes reales, ¿sí? Los coeficientes, ya saben, son números reales aquí. Aquí, por ejemplo, aquí, ¿cuáles son los coeficientes? O sea, todo esto lo podemos englobar en algo de este estilo, ¿no? Ax cuadrada más bx más c, donde a, b y c son números reales. Y la única restricción es que a no puede ser 0, porque si es 0, pues entonces desaparece el término cuadrático que lo convierte en un polinomio de grado 2. ¿Ok? Ahora, fíjense que esto de aquí, hay una noción de cómo sumar dos polinomios. O sea, aquí mis vectores, le voy a llamar B1, a este le voy a llamar B2, y a este le voy a llamar B3. Aquí mis vectores ya no son matrices, ahora son polinomios, ¿sí? Y hay una noción de cómo sumar dos polinomios, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, yo podría sumar V1. ¿Cuál sería el resultado de sumar V1 más V2? El resultado de sumar V1 más V2 es 3 veces x cuadrada menos 3x más 1. Es decir, sumen estos dos polinomios, como lo hacemos algebraicamente de toda la vida. Entonces esa sería la suma de vectores, ¿sale? Así como lo hacemos habitualmente, es decir, la suma de polinomios ordinaria, ¿sale? ¿Y qué significa multiplicar por escalar? Por ejemplo, si yo digo, por decir algo, 5 por el vector 3, ¿qué sería eso? Ah, pues simplemente sería menos 10x cuadrada más 15x más 5, ¿no? O sea, literal, multiplicar el 5 por el vector 3, ¿no? 5 por este polinomio me da como resultado este polinomio de acá, ¿sale? Entonces, hay una noción de suma y hay una noción de multiplicación por escalar. Sin embargo, hay que ser muy cuidadosos con esto. Esto no puede ser un espacio vectorial porque no se cumple la cerradura, ¿sí? No se cumple ni la cerradura, le voy a poner aquí cerraduras, ¿no? No se cumplen las cerraduras. Es decir, si yo tomo cualquier número real y lo multiplico con por un polinomio de grado 2, el resultado podría no ser un polinomio de grado 2. O si yo sumo dos polinomios de grado 2, el resultado podría no ser un polinomio de grado 2. ¿Sí? Por ejemplo, sumen V1 con V3, ¿no? ¿Qué pasa si lo sumamos? Pues esto estarán de acuerdo en que nos da 2, ¿no? ¿Sí? Vean, si hacemos la suma, estos son inversos aditivos, se anulan, y 1 más 1, 2. Este, aunque es un polinomio, no es de grado 2, ¿sí? Entonces, yo tenía mi conjunto de polinomios de grado 2, tenía aquí un vector 1, aquí tenía un vector 2, y al sumarlos, el resultado se salió del conjunto, ¿no? V1 más V2 ya no queda en el conjunto. O sea, aquí la suma no es cerrada, el resultado se salió del conjunto, ¿sí? Esto que nos dio aquí no es un polinomio de grado 2, ¿ok? Entonces no hay cerradura en la suma, y naturalmente tampoco hay cerradura en la multiplicación. Dirás tú, multiplica fulanito vector por cualquier número.
y te sigue dando un polinomio de grado 2, sí, pero hay que pensar mucho en el 0. Ustedes se van a dar cuenta que el 0 es un protagonista de este tema. ¿Qué pasa si yo hago 0 por el vector 2, por ejemplo? Así como hice 5 por el vector 3, hagamos 0 por el vector 2. Entonces 0 por x cuadrada. Entonces como 0 por x cuadrada. Y eso nos va a llevar a 0. Y este tampoco es un polinomio de grado 2. Entonces cuando yo multiplico un escalar por un vector, veo que el resultado también se sale, ¿no? ¿Sí? Si tomo un escalar k por un vector 2, podría salirse, en particular si este k es 0, ¿no? Entonces no se cumple ni cerradura con respecto a la suma, ni cerradura con respecto a la multiplicación por escalar. Por eso este conjunto con estas operaciones no lo podemos considerar como un espacio vectorial. ¿Ok? ¿Cómo podemos corregir eso? Pues entonces incluyendo a todos los polinomios que son de grado menor que 2. O sea, aparte de tener los polinomios de grado igual a 2, consideramos los de grado 1 y los de grado 2. Y eso soluciona el problema. ¿Sí? Esto ya soluciona el problema porque, como vimos antes, puedo sumar dos vectores que sean de grado 2, pero el resultado no necesariamente es otra vez un polinomio de grado 2. Pero sí que estamos seguros de que va a ser un polinomio de grado menor o igual que 2. Tampoco va a ocurrir que si sumo dos vectores o dos polinomios, mejor dicho, de grado 2, el resultado sea algo de grado mayor que 2. No puede ocurrir eso. ¿Sí? Al multiplicarlos sí, pero al sumarlos no. Entonces, como aquí estoy considerando suma, pues eso va a ser lo que va a suceder aquí, ¿no? Bueno, entonces, para que esto realmente sea un espacio vectorial, al conjunto de polinomios de grado 2 le vamos a añadir, lo vamos a hacer más grande y le vamos a agregar tanto los de grado 1 como los de grado 0. En síntesis, vamos a considerar el conjunto de polinomios de grado menor o igual que 2. ¿Ok? En este esquema, pues, de polinomios de grado menor o igual que 2, si yo tengo el polinomio, vamos a decir ax cuadrada, el vector, ya déjenme lo llamo vector ya, el vector v, que al final de cuentas es un polinomio, pues, ¿sí? Por cierto, este lo vamos a denotar, sí, en algunos casos se va a anotar de esta manera, fíjense. Es un r, subíndice 2 y entre corchetes x. Así estaremos denotando al conjunto de polinomios de grado menor o igual que 2. Esto depende del libro, porque a veces también utilizan esta notación, fíjense. ¿Sale? Entonces es importante estar trucha que estos dos símbolos representan el conjunto de polinomios de grado menor o igual que 2. Más específicamente, el espacio vectorial de polinomios de grado menor o igual que 2. Entonces supongamos que tenemos un vector, digamos este, ¿no? O bueno, si quieren vamos a ponerlo más en general, no, perdón, más en particular, para que cachen la idea bien. Le borramos aquí y déjenme, le pongo un número específico, pues, para que, por ejemplo, un menos 3, ¿no? Un 2x más 6. Ojo, acuérdense que estos podrían ser 0 sin problema, pero este de aquí no puede ser 0, ¿sale? Entonces, ¿quién sería el inverso aditivo, por ejemplo? Nada más aquí para exhibir que todo vector tiene su inverso aditivo, pues el inverso aditivo sería cámbiale de signo a cada término, ¿están de acuerdo? Porque al sumar v con menos v, obtengo el vector 0. Por cierto, ¿quién es el vector 0 entonces? El vector 0 simplemente es el polinomio 0. ¿Sí? Este polinomio de grados, vamos a decirlo, un polinomio de grado 0, pues los números se consideran polinomios de grado 0, los polinomios lineales se consideran polinomios de grado 1 y los que llevan x cuadrada, pues polinomios cuadráticos, es decir, de grado 2. Entonces, en este espacio vectorial, cada vector tiene su inverso, ya dijimos cómo, y también existe una noción de vector 0, ¿sí? De neutro aditivo, que sería simple y sencillamente este de aquí. Si ustedes quieren visualizarlo un poquito mejor, pues sería como 0x cuadrada más 0x más 0, ¿no? Pero pues al final de cuentas eso da 0. Entonces lo podemos representar así. Y ¿qué más? Si tú multiplicas entonces, ahora sí, si yo multiplico cualquier escalar por un vector, pues entonces el resultado sí que va a quedar en el conjunto de polinomios de grado menor o igual que 2.
Antes teníamos esa desventaja de que multiplicábamos por 0 y entonces nuestro vector se convertía en el 0 y ya no era un polinomio de grado 2. Pero como aquí estamos incluyendo todos los de grado 2 o menor que 2, o de grado menor que 2, pues ya entra como resultado y no se sale del conjunto, ¿sale? Entonces es cerrado. Entonces en estas circunstancias siempre tenemos la garantía de que cuando tomemos un polinomio de grado menor o igual que 2 y lo multipliquemos por cualquier escalar, pues el resultado vuelve a quedar en el espacio o en el conjunto de vectores de grado menor o igual que 2. Este es un X, ¿ok? Y entonces todas las demás propiedades se cumplen, pues. Aquí lo importante es que vayan reflexionando quién es el inverso aditivo, quién es el neutro, cómo va la multiplicación por escalar, que sepan identificar estos elementos que son importantes a la hora de visualizar los espacios vectoriales. Entonces ya vimos un ejemplo en donde los polinomios no solamente son Rn, en donde los vectores, ejemplos de espacios vectoriales donde los vectores no necesariamente son n-hadas. Ya vimos el ejemplo de el espacio de matrices de 3×2 con entradas reales. Y ojo, se darán cuenta que con las matrices pueden ser de cualquier dimensión, pues, en realidad. No necesariamente de 3×2, de 2×2, de 4×5, es decir, de n por m. En general, eso pasa con matrices de m por n, sea cuadradas o no, no hay problema. ¿Sale? Y ahora estamos viendo un ejemplo de un espacio vectorial donde los vectores son polinomios, pues. ¿Sale? Entonces por eso les decía al principio que el conjunto de vectores puede ser esencialmente o en general cualquier objeto matemático que se adecue a las 10 propiedades que antes mencionamos. Otro ejemplo de espacio vectorial pues es que tú consideres funciones continuas, ¿no? ¿Sí? Ya sea funciones continuas, pueden ser funciones continuas en todos los números reales, ¿sí? Desde menos infinito hasta infinito, o funciones continuas en un intervalo, ¿no? En un cierto intervalo. Acuérdense que una función es continua, por ejemplo, vamos a decir lo siguiente: f de x es continua vamos a decir en x sub 0, ¿sí? Es equivalente a decir que el límite cuando x tiende a x sub 0 de la función pues es igual al valor de la función evaluada en x0. Eso significa que tu función sea continua en x0, ¿vale? Es una manera de caracterizar la continuidad. ¿Y cómo se refleja esto en la gráfica? Pues es una línea continua, ¿sí? No tiene huecos ni es desconexa, pues no se está desconectando, pues. No hay ningún salto, ¿sí? La línea es 100% continua. Pues entonces aquí entran todos los polinomios de grado 1, la exponencial, entran muchas funciones conocidas, ¿no? Seno, coseno, todas esas funciones son funciones continuas en todos los números reales. Y esas funciones nosotros ya sabemos de cálculo cómo sumarlas, ¿no? Y ya también sabemos que las podemos multiplicar por cualquier número. Entonces, esto lo que quiero entender aquí entonces es que hay una noción de cómo sumar funciones y también hay una noción de cómo multiplicar por números reales. Entonces eso tiene las bases para construirlo en un espacio vectorial. Aparte, si yo me considero el vector 0 como la función que es idénticamente a 0, o sea, esa función constante que a todo número real le asigna 0, pues ese va a ser nuestro vector 0, ¿ok? Toda función tiene un inverso que está representada por la misma expresión analítica, pero de signo contrario, ¿no? Por ejemplo, a ver, déjenme le pongo aquí. Si g de x es la función seno de x, si consideramos funciones continuas en todos los números reales, pues entonces su inverso, ¿quién va a ser? Menos seno de x, ¿sí? Cuando tú sumas la función g y la función menos g, el resultado es la función constante 0, que es el neutro
en este caso, ¿sale? Y entonces tenemos una noción de cómo multiplicar por escalares y de cómo sumar funciones. Y hay un resultado en cálculo que nos dice que bajo estas dos operaciones el resultado vuelve a ser otra función que también es continua. O sea, hay cerradura tanto para suma de funciones continuas como para multiplicación por escalar. En resumen, si yo sumo dos funciones continuas en un intervalo, el resultado es una nueva función que también es continua en ese intervalo. Y si yo multiplico un número por una función que sea continua en cierto intervalo, el resultado vuelve a ser una función continua en dicho intervalo. ¿Sale? En breve, esto es lo que constituye el espacio vectorial de funciones continuas. ¿Ok? Entonces, hay que desempolvar ahí los conceptos de cálculo. Si tienen duda de que un poquito más a fondo de qué es la continuidad, pues hay que retomar sus notitas, ¿sale? Resumen entonces de espacios vectoriales importantes, ¿no? El conjunto de todos los números reales, ¿sí? Es decir, R1, ¿no? ¿Sí? R1, podríamos decirlo. R2, el conjunto de pares ordenados. R3, Rn, el conjunto de funciones continuas en todos los números reales, es decir, en el intervalo de menos infinito a infinito. El conjunto de funciones continuas sobre un intervalo, ¿no? Sobre un intervalo cerrado a B. El conjunto de... por cierto, este no lo había mencionado. El conjunto de todos los polinomios. O sea, no me restringo a polinomios de grado menor o igual que 2. ¿Sí? Sino el conjunto de todos los polinomios habidos y por haber. Yo los puedo sumar, un polinomio de grado 6 con un polinomio de grado 2. El resultado vuelve a ser necesariamente un polinomio. O puedo multiplicar un escalar por cualquier polinomio y el resultado es un polinomio. ¿Vale? No del mismo grado, pero aquí no se restringe a que sean de un cierto grado. O sea, es libre, ¿no? Ahora sí que el espacio de todos los posibles polinomios con coeficientes reales. Y también podemos hablar, como ya lo hicimos en algún ejemplo, el conjunto de polinomios de grado menor o igual que 2, o más específico, o más en general, el conjunto de polinomios de grado menor o igual que algún n. ¿Sabes? Ahora también podemos considerar el espacio de matrices de m por n. Nosotros dijimos de 3 por 2. Pues, se puede generalizar a m por n, ¿no? 5 por 7, 2 por 3, etc., ¿no? Y también, naturalmente, un caso particular serían las matrices cuadradas. Conjunto de matrices de n por n. Si yo sumo dos matrices cuadradas, el resultado vuelve a ser una matriz cuadrada del mismo tamaño. Si multiplico una matriz cuadrada de 2 por 2, por ejemplo, por un escalar, el resultado vuelve a ser una matriz de 2 por 2. ¿Sí? Entonces, todos estos son espacios vectoriales clásicos que se estudian en este tema amplio de los espacios vectoriales. ¿Sale? Ahora, hay algunas propiedades que hay que mencionar, que se cumple. ¿Sale? Ya habíamos dicho, por ejemplo, nosotros, que si yo tomo el escalar 1, que lo tienen los números reales y lo tienen los complejos, y lo multiplico por un vector, el resultado vuelve a ser el vector. Pero también si tomo el escalar 0 y lo multiplico por cualquier vector, nos va a llevar al vector 0. Siempre, siempre. Es otra propiedad que se debe cumplir. Se desprende a partir de los axiomas de espacio vectorial. Esas 10 propiedades que vimos podrían llamarse axiomas de espacio vectorial, ¿no? O propiedades pues, del espacio vectorial. Número 2. ¿Qué pasa si yo tomo una constante, un escalar, y lo multiplico por el vector 0? Pues no le hace nada, ¿no? Sigue siendo el vector 0. Tercera propiedad. Si yo sé que cuando multiplico un escalar c por un vector v me da 0, entonces hay de dos sopas. O el escalar es 0 o el vector es el vector 0. ¿Sale? Del espacio vectorial. Y por último, pues esta propiedad también es algo que ya veníamos apuntando, es lo que nos da pie a definir la resta, ¿no? Menos v, el inverso aditivo de v se puede representar como menos 1, el escalar menos 1 por v. ¿Sale? Y son 4 propiedades que se cumplen en espacios vectoriales. Ahora, vamos a la noción de subespacio. ¿Sale? Entonces la idea es la siguiente: si yo tengo un espacio vectorial V, ¿sí? Puede ser que yo
seleccione un conjunto específico de vectores en V, en el conjunto V. O sea, yo selecciono, me quedo con un conjunto más pequeñito de vectores y pudiera ocurrir lo siguiente. Pudiera ocurrir que se cumplan las propiedades de cerradura aquí. Ojo, porque yo puedo tomar un conjunto y puede ser que el sume dos vectores en este conjunto W y que el resultado no esté en W, sino que se salga. Naturalmente va a permanecer en V, pero pudiera ser que se salga. ¿Sale? Pero si ocurre que cuando yo agarre dos vectores en W y lo sume, el resultado siempre vuelve a quedar en W. O bien cuando yo tome un escalar y lo multiplique por un vector en W y eso vuelva a quedar dentro, es decir, que haya cerradura con respecto a la suma de vectores y haya cerradura con respecto a la multiplicación escalar, eso lo convierte automáticamente en un espacio vectorial, pero un espacio vectorial más chiquito que el que habíamos considerado anteriormente. Entonces, como este espacio vectorial está metido en el espacio grande V, pues entonces a esto le llamamos un subespacio, un espacio más pequeñito. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza a los subespacios? Que son conjuntos de vectores en donde se cumple tanto la cerradura de multiplicación por escalar como la cerradura con respecto a la suma de vectores. ¿Ok? Si yo sumo dos vectores en W, el resultado vuelve a estar en W, y si multiplico cualquier escalar K por cualquier vector de W, el resultado vuelve a caer en W. Si acaso encuentro un ejemplo de dos vectores que al sumarlos se salgan, eso deja de ser un espacio vectorial. ¿Sí? Eso no es un espacio vectorial, mejor dicho. No deja de serlo, sino que no es un espacio vectorial. Igual, si yo encuentro algún escalar que multiplicado por un cierto vector me da como resultado un vector que no está en W, entonces mi conjunto que había considerado como para ser candidato a ser subespacio, eso ya no es un subespacio. ¿Sí? Entonces lo relevante aquí es checar que se cumplan las dos cerraduras, ¿sale? De las que veníamos hablando. ¿Ok? Entonces, a ver, déjenme le limpio aquí rapidito. Limpiemos pantalla. Entonces, fíjense, por ejemplo, aquí yo puedo considerar este subespacio. ¿Sí? Este subespacio de aquí. Fíjense, un subespacio de R3, dice aquí, ¿no? ¿Sale? Entonces, la cuestión es la siguiente. ¿Qué debo de checar para ver que esto es un subespacio? Pues fíjense bien, aquí en este subespacio voy a tomar todos los vectores. Fíjense qué tipo de vectores estoy tomando aquí. Todos aquellos donde la segunda coordenada sea 0. ¿No? Donde la segunda coordenada sea 0. Fíjense que otra manera de describir este espacio, porque en la tarea puede venir así, serían el conjunto de vectores con coordenadas o con entradas x1, x2, x3 que pertenecen a R3 tal que x2 es 0. Esta es otra manera de escribirlo. ¿Cómo sé que x1 y x3 son números reales como lo dice aquí? Porque ya estoy diciendo que pertenece a R3. En R3 están todas las ternas ordenadas con entradas números reales, ¿no? Entonces aquí ya va implícito. Al escribir que pertenece a R3, yo ya estoy diciendo que x1, x2 y x3 son números reales. Pero aquí le agrego la información de que x2 específicamente debe ser 0, ¿no? Entonces estas son dos maneras de escribir el mismo conjunto. Ahora, ¿cómo me puedo percatar de que este efectivamente es un subespacio? Pues lo único que tengo que hacer es comprobar que se cumple la cerradura de la suma de vectores y la cerradura de multiplicación por escalar. Vamos a ver lo siguiente, fíjense. Voy a comprobar, para comprobar que esto es un subespacio, primero voy a comprobar cerradura de la suma o adición de vectores, ¿sale? Déjenme lo hago aquí. Entonces, ¿cómo se hace eso? Primero, no basta con exhibir dos ejemplos particulares. De hecho, lo que debemos hacer es exhibir que se cumple en general. Y para eso, aquí pongan mucha atención porque puede que nunca hayan hecho algo de este estilo. Entonces vamos a tomar dos vectores arbitrarios que vivan en W.
Y para la palabra arbitrario se refiere a que no le des valores específicos, sino trátalo en general. Por ejemplo, yo puedo decir aquí, no sé, voy a poner un vector A0, voy a poner aquí, por ejemplo, C, ¿no? Para ABC, por ejemplo. Y también voy a poner otro vector que sea D0F, por ejemplo. Voy a decir que estos son vectores en W, ¿sí? Aquí lo que estaría diciendo es que la segunda coordenada es 0, ¿sale? Y que A, C, D y F pues tienen que ser números reales, ¿no? Si están en W, la primera y la tercera coordenada son números reales y la segunda es siempre 0, ¿ok? Entonces la pregunta es, si yo sumo estos dos vectores, si quieren déjenme les llamo vector 1 y vector 2. Si yo tomo dos vectores en W, de hecho debía haber puesto W1 y W2 para que tenga coherencia esto. Ahí está, W1 y W2. Entonces, y fíjense que no le estoy dando valores específicos, o sea, lo trabajo con letras precisamente porque eso le da la generalidad a esta prueba. Entonces, si yo sumo W1 más W2, ¿qué me da como resultado? El resultado sería A más D, 0, C más F. ¿Cierto? O sea, ¿cómo sumas estos dos vectores? Entrada con entrada. A más D, 0 más 0, 0. Y C más F, pues C más F, literal. No puedo dar un valor específico porque no son números. No son números específicos, quiero decir. Sí son números reales, pero no son, desconocemos su valor específico. Aquí lo importante que te debes de preguntar es lo siguiente. Este vector que me quedó en la suma, ¿cumple con la condición que impone el espacio W, el subespacio W? El candidato a ser subespacio, pues, no podemos afirmar ahorita que sea subespacio. Pues la respuesta es que sí, miren, porque A más D, ¿qué es? Si yo sumo dos números reales, A más D, ¿qué es? Pues va a ser, al final de cuentas, otro número real. La suma de dos números reales siempre es un número real, ¿sí? Y C más F, pues también es un número real. Entonces se cumple que la primera y la tercera coordenada son números reales, tal como lo indica aquí. Entonces eso ya está se ha satisfecho, ¿no? Se ha cumplido, pues. Ahora, la segunda coordenada me queda en 0, precisamente como lo marca el conjunto W, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, que este nuevo vector que obtuve al sumar dos vectores arbitrarios de W sigue estando en W, porque tiene la estructura que marca aquí el conjunto que define a W, ¿no? La condición que define al conjunto W, ¿sale? ¿Cuál es esa condición? Que la primera y la tercera coordenada deben ser números reales y la segunda debe ser 0. Entonces, aquí estamos viendo eso, ¿no? Al sumar dos números reales, el resultado es un número real y la segunda coordenada queda en 0. Entonces, sin lugar a dudas, que se cumple la cerradura de la suma. Ahora, ¿qué hay de la cerradura de multiplicación por escalar? Ok, de la cerradura para multiplicación por escalar, fíjense lo que voy a hacer. Voy a tomar un escalar específico, ¿sí? Un número real, pues, R, arbitrario. Dije específico, perdón, un escalar arbitrario, quiero decir. Y, por ejemplo, me voy a tomar otra vez el W1 anterior, ¿no? ¿Sí? Vamos a considerar el W1, que es A0C, ¿no? Naturalmente esto está en R y este de aquí está en W mayúscula, ¿no? En el conjunto W. Entonces, ¿qué pasa si yo multiplico K por W? Pues lo que obtendría es K por A, K por 0. K por 0, ¿cuánto es? Pues es 0. Y K por C, pues es KC, ¿no? ¿Sale? Ahora, cuando yo multiplico dos números reales, el resultado siempre vuelve a ser un número real. ¿Sí? Aquí también, cuando yo multiplico dos números reales, el resultado vuelve a ser un número real. Entonces, acuérdense que habíamos dicho que los escalares eran un conjunto donde se permitía la suma, resta, multiplicación y división. Y ahí está implícito que se cumple la cerradura, es decir, si yo multiplico dos números reales,
el resultado es un número real. Si yo sumo dos números reales, el resultado es un número real. Si yo multiplico dos números reales, el resultado es un número real. Si yo divido dos números reales, el resultado es un número real, a excepción de la división por cero. ¿Ok? Entonces otra vez se cumple, ¿no? La primera y la tercera coordenada son números reales y la segunda es cero. Entonces, sin lugar a dudas, esto sigue quedando en W. Y como se cumple la cerradura con respecto a la suma y la cerradura con respecto a la multiplicación por escalar, pues aquí podemos concluir que W efectivamente es un subespacio de R3, ¿no? Esta es una comprobación o una mini demostración de que W es subespacio de R3. ¿Ok? Entonces, ya aquí les di un ejemplo de cómo probar que algo es un subespacio. Entonces dice aquí teorema, ¿cómo pruebas que algo es subespacio? Pues en síntesis dice lo siguiente. Vas a tomar dos vectores, como lo hicimos nosotros, generales en W, los sumas y eso debe volver a quedar en W. Tomas un vector general en W, tomas cualquier escalar y entonces el producto de C por U debe quedar en W. ¿Sale? Fue lo que ilustramos justamente en este ejemplo anterior. ¿Ok? Veamos, por ejemplo, el espacio de un subespacio del espacio de matrices de 2×2. ¿Sale? Acuérdense que esto también de repente lo notamos nosotros como M sub 2×2 con entradas reales, ¿no? Entonces, la cuestión sería la siguiente. Fíjate, de todo el conjunto de matrices de 2×2, imagínate todas las matrices que puedas construir de 2×2, ¿no? Donde las entradas sean números reales. Voy a seleccionar aquellas tales que cada matriz de este conjunto sea igual a su transpuesta. Acuérdense que en otras palabras, esta condición de que una matriz cuadrada sea igual a su transpuesta, ¿sí? Nos dice que es una matriz simétrica, ¿recuerdan? Simétrica. ¿Ok? Son las matrices simétricas. Entonces, el conjunto de matrices simétricas de 2×2 es un subespacio, o es al menos lo que queremos comprobar, que es un subespacio del conjunto de matrices de 2×2. ¿Sí? Vamos a ver cómo es esto. Entonces, ¿qué debo de hacer para probar que esto es un subespacio? Pues entonces vamos a tomar dos matrices, ¿sale? Vamos a tomar dos matrices. Primero, a ver, déjenme pongo aquí cerradura. Voy a comprobar la cerradura de la suma, ¿no? O de la adición, como lo quieren llamar, ¿sale? Entonces, ¿en qué consiste? Voy a tomar dos vectores, que en este caso los vectores son matrices, pues, ¿sí? Entonces tomo dos vectores en W. Ay Dios, aquí nada más déjenme borro esto. Entonces vamos a tomar dos vectores en W, ¿sale? En realidad aquí debía haber escrito que pertenecen a W, ¿sale? Y las voy a sumar, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando yo las sumo, ¿sale? Obtengo una tercera matriz, ¿no? Al sumar estas dos yo obtengo una tercera matriz que lo más que puedo hacer es representarla por A más B. O sea, así la voy a simbolizar, A más B, ¿no? La suma de A y B. ¿Ok? Entonces, ¿qué debiera de pasar para que esta suma vuelva a quedar en W? Pues debe ser igual a su transpuesta. ¿Sale? Debe ser igual a su transpuesta. Ahora, quiero alertarlos en cuanto a algo, fíjense bien. Esto es algo muy muy importante a tomar en cuenta. El hecho de que yo diga que A y B están en W me dice una cosa. Me dice que A va a ser igual a su transpuesta. Y también me dice que B, por estar en W, pues también va a ser igual a su transpuesta. ¿Sale? Entonces yo lo que quiero ver es que esta cosa de aquí, esta suma, también es igual a su transpuesta. Pero eso en efecto se cumple. Veamos por qué. Si yo calculo la transpuesta de la suma de A con B, nosotros ya vimos anteriormente, chequen sus notas, que la transpuesta aplicada a una suma es la suma de las transpuestas. Chequen, ustedes deben de tener en sus apuntes esta propiedad. ¿Sale? Pero nosotros ya sabemos que A transpuesta, la transpuesta de A es igual a A.
Entonces yo aquí yo puedo poner A en lugar de A de la transpuesta de A. Lo mismo con B. Como B es un objeto que está en W, entonces debe ser igual a su transpuesta. Por lo tanto, este yo lo puedo reemplazar por B. En otras palabras, fíjense bien lo que estamos diciendo aquí. Lo que estamos diciendo es que la transpuesta de la suma de A y B es igual específicamente a la matriz A más B. ¿Sí? Entonces, esto nos da para decir que se cumple la cerradura. Es decir, si yo sumo dos matrices simétricas, el resultado es una tercera matriz que también es simétrica. Aquí la estoy comprobando. Esa tercera matriz la he representado por A más B. ¿Sí? Tal cual, porque eso es lo que hacemos, sumar dos vectores y ver si se cumple la cerradura. Entonces, esta igualdad que yo tengo aquí me da para garantizar que la matriz suma de A y B es un objeto en W. ¿Sale? Es un vector del espacio del conjunto W. ¿Ok? Todavía no puedo decir espacio porque no he checado la cerradura con respecto a la multiplicación por escalar. Pero ahorita vamos a ver qué lo va a hacer, pues. ¿Sale? Ahora, vamos a comprobar la cerradura. Fíjense que esto, o sea, la propiedad esta de aquí, de que la transpuesta se distribuye a cada matriz, fue la clave para deducir que se cumplía la cerradura, ¿no? Entonces, estamos invocando propiedades que ya hemos enunciado anteriormente. Entonces, cerradura, ¿no? Ahora, cerradura con respecto a la multiplicación por escalar, ¿no? ¿Sale? Entonces, nuevamente tomamos dos matrices en nuestro conjunto W. Ya no lo voy a escribir otra vez, perdón, no una, no debo de tomar dos matrices, perdón, debo de tomar una y un escalar, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? Entonces déjenme, le borro aquí, si quieren déjenme borro B, pues. ¿Sale? Entonces, vamos a tomar una matriz en el conjunto W y también vamos a tomar un escalar, pues. ¿Sale? Un escalarín, cualquiera, ¿sí? Acuérdense que aquí la cuestión es hacerlo en general y pues no puedo decir, por ejemplo, 5, no puedo decir 7, porque no sabemos si con otro número vaya a fallar la cosa, ¿no? Entonces, aquí la cuestión es la siguiente: ¿qué pasa cuando yo multiplico este escalar por mi matriz? Lo que yo debería comprobar aquí es que no se sale del conjunto W, o sea que esta matriz también es simétrica. Vamos a ver si es cierto. ¿Qué debo de comprobar ahí? Pues tengo que sacar la transpuesta, ¿sí? Tengo que sacar la transpuesta de K por A, ¿sale? Pero hay una propiedad que nos garantiza, y eso también está en las propiedades de las transpuestas que yo les di, debe estar en sus notas, que esto es igual a K veces la transpuesta de A, ¿sale? Y creo que más o menos es razonable, o sea que es lo mismo primero multiplicar la matriz por el escalar y luego transponerla, a primero transponerla y luego multiplicarla por el escalar. Reflexionen un momento y es fácil de aceptar esa propiedad, ¿sale? Hagan un ejemplo chiquito con una matriz de 2×2, por ejemplo, no sé, por ejemplo, si toman 5 por la matriz 1, 2, 3, 4, ¿no? ¿Sale? Da lo mismo que primero ustedes multipliquen. Entonces aquí quedaría 5, 10, 15, 20. Y luego le apliquen la transpuesta. ¿Sí? Por ejemplo, después de esto, imagínense que yo la transpongo. Déjenme lo pongo aquí con una T aquí arriba indicando que lo que hago es transponer. Entonces quedará 5, 10 y 15, 20, ¿no? ¿Sí? Aquí ustedes primero multipliquen, primero transpongan y luego multipliquen, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo transpongo primero este? Si yo transpongo, pues entonces lo que me va a quedar es la matriz 1, 2, 3, 4 y luego la multiplico por 5, ¿sí? Y entonces ese resultado da exactamente lo mismo, ¿no? 5, 15, 10, 20. O sea, a eso nos referimos, ¿no? Da lo mismo que primero multiplique y luego transponga, a que primero transponga y luego multiplique, ¿sale? Pero además, como yo
la matriz A, regresando ya a nuestro problema, la tomé del espacio del conjunto W, así como acá, ¿sí? Como antes lo mencionamos, quiere decir que A es igual a su transpuesta. Por lo tanto, aquí en lugar de escribir K por A transpuesta, puedo decir K por la transpuesta de A, perdón, puedo decir que esto es K por A, ¿no? Simplemente. ¿Por qué? Porque la transpuesta de A es igual a ella misma. En otras palabras, estoy comprobando que la transpuesta de K por A es igual a ella misma, K por A. Y esto significa que esa matriz es simétrica, ¿no? Que una matriz sea igual a su transpuesta significa que es simétrica. Por lo tanto, aquí lo que estoy comprobando es que efectivamente la matriz K por A es simétrica y vuelve a quedar en W. Eso es lo relevante, pues. Hay cerradura con respecto a la multiplicación por escalar. Y de esta manera estamos comprobando que en efecto W, o el conjunto de matrices simétricas de 2×2, es un subespacio del conjunto de matrices de 2×2. ¿Sale? Entonces, esta es la manera de comprobar. Este es un segundo ejemplo de comprobar que algo es subespacio de otro espacio, ¿no? ¿Sale? Bueno. Ahora dice lo siguiente. El conjunto de matrices singulares no es un subespacio del conjunto de matrices de M por N. ¿Qué significa primero la palabra singular? Una matriz de N por M, vamos a decir, por ejemplo, tomemos una matriz A aquí, ¿no? Una matriz es singular si su determinante es 0. Acuérdense que esto es equivalente a decir que no tiene inversa, pues. A no tiene inversa, ¿no? Entonces, aquí la cuestión es esta. Si yo sumo dos matrices singulares, el resultado podría no ser una matriz singular. ¿Sí? Entonces nosotros podemos ver rápidamente que esto no es un subespacio. Acuérdense que si fuera un subespacio del conjunto de matrices de N por N, al sumar dos matrices de N por N no singulares, es decir, con determinante 0, pues el resultado tendría que ser una matriz con determinante 0. Pero observen esto, podemos tomar un ejemplo sencillo. Estarán de acuerdo en que la matriz 1, 0, 0, 1, perdón, aquí R, entonces aquí le da lo que quería poner a un 1, sí, perdón, me regreso, corre, pluma, ok, entonces aquí un 0, ¿sale? Y también voy a tomar la matriz, volví a equivocarme, déjenme utilizo el borrador, ahí está. Entonces voy a tomar la siguiente matriz, ¿sí? Que es la matriz 0, 0, 0, 1. ¿Están de acuerdo que estas dos matrices pertenecen a W? ¿Vale? Si quieren, defino aquí W, nada más como espacio. Entonces es el conjunto de matrices de 2×2. Bueno, si quieren, sí, o sea, aquí N por N puede ser de 2×2, 3×3 y pueden aplicar el mismo truco. Ahorita vamos a ver cómo. Vamos a dejarlo en 2×2 para que se vea para aterrizar el ejemplo, pues, ¿ok? Con entradas reales que son singulares, es decir, tales que, ¿sí? Tales que el determinante de A es 0. O sea, queremos revisar que esto no es subespacio de todo el conjunto de matrices de 2×2. ¿Sale? Entonces, ¿están de acuerdo que estos dos bichos de aquí pertenecen a W? Porque si yo les saco el determinante, ¿cuál es el determinante de estas dos? Es 0. ¿Ok? Entonces, si esto es un subespacio, al sumar estas dos,
debiera ser otro vector de W, es decir, debiera ser otra matriz con determinante 0. Pero claramente eso no ocurre, ¿no? Déjenme llamar a esto el vector 1 y a esto de aquí el vector 2. Cuando yo sumo el vector 1 al vector 2, entonces lo que obtengo es 1, 0, 0, 1. ¿Están de acuerdo? Pero ocurre que esta cosa ya no está en W. ¿Por qué? Ya que el determinante de V1 más V2, ¿sí? ¿Es igual a cuánto? Es igual a 1, ¿no? Y entonces, por esa razón, teníamos el conjunto W. Yo tengo el vector 1, el vector 2. De hecho, debe haberle puesto con W, pero creo que se entiende la idea. Al sumar V1 más V2, al sumar V1 con V2, el resultado queda fuera del conjunto. Entonces no hay cerradura. Por lo tanto, no se cumple la cerradura de la adición. ¿Sale? Y al no cumplirse la cerradura, pues claramente eso no es un subespacio. ¿Ok? Y entonces W no es subespacio, ¿sí?, de el conjunto de matrices de 2×2, ¿no? Con entradas reales. ¿Sale? Entonces, esta es la idea. Pues cuando tú quieres checar que algo no es subespacio, basta con que tú encuentres un ejemplo de dos vectores que al sumarlos no cumplen con la cerradura. O bien, también pudiera ser que nosotros hubiéramos tomado, en algunos casos se puede ver que al multiplicar una matriz por un cierto escalar, eso se sale del conjunto, ¿no? Entonces, en este caso, lo vimos más fácil sumando dos matrices singulares. El resultado es una matriz que ya no es singular y por lo tanto ya no está en el conjunto. ¿Sale? Entonces, como son dos propiedades las que hay que checar, la cerradura de la suma y la cerradura con respecto a la multiplicación por escalar, pues entonces con una de las dos que falle, deja de ser subespacio. ¿Ok? Entonces dice aquí el conjunto de vectores que están en el primer cuadrante tampoco es un subespacio de, en este caso, de R2. Acuérdense que R2 pues básicamente es el plano coordenado, ¿no? ¿Sí? El plano XY, pues. Y lo que estamos tomando son todos los vectores en el primer cuadrante. En otras palabras, estaríamos tomando todos los vectores que estén aquí, ¿no? Tanto aquí, como toda esta parte, ¿no? Todo el primer cuadrante. Estamos tomando todos los vectores que estén en el primer cuadrante. ¿Ok? En otras palabras, tanto la coordenada X como la coordenada Y, o tanto la primera como la segunda coordenadas de esta pareja ordenada, debe ser mayor o igual que 0. ¿Sale? Ambas deben ser mayor o igual que 0. Por ejemplo, ejemplos de vectores que vivan en W. No, pues que por ejemplo, el vector 2,3, ¿no? O el vector 0,5. ¿Sí? Porque vean, la primera coordenada podría ser igual a 0. O inclusive el origen, ¿no? ¿Sale? Pero entonces, un vector, por ejemplo, que no está en W, todos estos están en W, ¿eh? Todos estos están en W. ¿Están de acuerdo, no? Están en el primer cuadrante. Pero, ¿sí? Pero ocurre algo aquí con este subespacio, fíjense. Así como en el primer ejemplo de que el conjunto de matrices singulares de 2×2 no es un subespacio del espacio de matrices de 2×2, y lo hicimos detectando que dos matrices singulares al sumarlas nos da un resultado que es una matriz no singular.
¿sí? Pues entonces aquí lo que vamos a checar ahora es la propiedad de multiplicación por escalar, ¿sí? Sencillo, fíjense. Si yo tomo, por ejemplo, ¿están de acuerdo que el vector 2, 3, insisto, está en W, ¿no? ¿Sale? Entonces, si ese vector yo lo multiplico, acuérdense que aquí el conjunto de escalares son los números reales. Entonces, si yo lo multiplico por el escalar menos 3, por ejemplo, ¿sí? Menos 3 por el vector 2, 3, eso nos va a llevar a menos 6, menos 9. La pregunta clave aquí es, ¿este vector está o no está en W? La respuesta es que no, este vector anda mirando por acá, ¿no? Este vector vive en el tercer cuadrante, ¿ok? Por lo tanto, esto no está en W. ¿Esto qué significa? Que no se cumple la cerradura con respecto a la multiplicación por escalar. Por lo tanto, no se cumple la cerradura con respecto a la multiplicación por escalar, ¿no? Y entonces, como no se cumple la cerradura de multiplicación por escalar, pues podemos decir que eso no es subespacio. Y no es subespacio. Y si quiere aquí le agrego W no es subespacio de R2, ¿no? Entonces, si en el primer ejemplo había tronado la cerradura de la suma, en este ejemplo es más fácil ver que truena la cerradura con respecto a multiplicación por escalar, ¿sí? O sea, será verdad que con otro escalar a lo mejor sí queda en el primer cuadrante, siempre y cuando sea positivo, pero acuérdense que la cerradura nos dice, tómate cualquier escalar, tómate cualquier vector, eso debe quedar en W. Entonces esto no se cumple porque yo ya me tomé un vector, me tomé un escalar y no quedó en W, ¿sí? Entonces aquí la palabra clave es cualquier, ¿no? No es verdad que cualquier escalar por cualquier vector de W sea de nuevo un vector en W. Entonces esto hace que el conjunto de vectores que está en el primer cuadrante no sea un espacio, un subespacio vectorial de R2. ¿Ok? Siguiente ejemplo. ¿Cuáles de estos dos subconjuntos es un subespacio de R2? ¿No? Otra vez, recordemos, estamos pensando en todos los vectores del plano cartesiano XY. ¿Sale? Entonces, fíjense que aquí estamos diciendo conjunto de puntos. Lo que pasa es que R2 lo puedes pensar como un conjunto de flechas o un conjunto de puntos. ¿Sí? Ambas son válidas, ¿eh? Ambas son válidas. En este caso, por simplicidad, lo vamos a ver como puntos. A R2 lo vamos a pensar como puntos, no como vectores. Pero son análogos, o sea, son básicamente más que análogos, equivalentes prácticamente. ¿Sale? Entonces no hay problema en que tú pienses los elementos de R2 como vector, o es decir, como flechas o como puntos. No hay bronca. Entonces en este caso vamos a adaptarnos aquí a la terminología del ejemplo y vamos a pensar que son puntos, ¿no? Ahora, inciso A, ¿sale? Es el conjunto de puntos que están en esta recta. Pónganse muy trucha aquí, porque que estén en esta recta, ¿qué significa? Fíjense bien. Yo puedo decir lo siguiente. Para el inciso A, mi espacio le voy a llamar W1, ¿no? Está considerando el conjunto de vectores de la siguiente forma, fíjense. Si yo hago un despeje aquí, puedo decir que es el conjunto de vectores que cumplen con esta ecuación o bien con esta de acá, ¿no? Pero esta de aquí me permite caracterizar la coordenada X. Quiere decir que la coordenada X va a ser menos 2 veces la coordenada Y. En otras palabras, es el conjunto de vectores que tienen esta forma. Menos 2y, Y.
o sea, la coordenada y puede ser lo que tú quieras, pero la coordenada x va a ser menos 2 veces lo que valga de y. ¿Sí? Entonces aquí sería tal que y pues es un número real, ¿no? ¿Sale? Esa sería una manera de escribirlo. Otra manera de escribirlo sería, ok, el conjunto de vectores xy en R2, ¿sí? Tales que la coordenada x es igual a menos 2 veces la coordenada y. ¿Sí? Otra forma de escribirlo es el conjunto de vectores x, y en R2, tal que x más 2y es igual a 0. O sea, la que les venga más intuitiva, esa es la que hay que tomar. ¿Sale? Entonces vamos a resolver esto. Una vez dicho esto, espero que les quede claro por qué esas tres formas de escribir el conjunto W1 son equivalentes. ¿Sale? Vamos a ver lo siguiente, fíjense. Pónganse trucha con esto. Entonces quiero checar si esto es subespacio, ¿no? Entonces vamos a ver. Voy a tomar dos vectores, vamos a decir W1 y W2 en el conjunto W mayúscula 1. ¿Sale? O si quieren, miren, para no estar cargando con ese 1, lo voy a borrar. Al final de cuentas, como están etiquetadas como inciso A y inciso B, espero que no les confunda eso. ¿Sale? Déjenme lo represento por W, simplemente. Total, entonces, W1 y W2 están en el conjunto W, ¿no? Específicamente, si quieren, déjenme le pongo un poquito más de cuerpo a esto, a ver. Porque si no, va a quedar como... Ahí voy, ahí está. Vamos a decir, por ejemplo, más específicamente, W1, digamos que es igual al vector, vamos a decir, menos 2a, a, y que W2 es igual al vector menos 2b, b. ¿Cómo puedo asegurarme de que estos están aquí? Por la primera representación, vean, o sea, esta representación de aquí, ¿sí? De los vectores del conjunto de puntos que están sobre esta recta, pues nos facilita la vida, pues nos dice, ok, tu vector W1 está en W porque la primera coordenada es menos 2 veces o menos el doble de la segunda, ¿sí? Entonces, claramente estos dos vectores están en W. La pregunta es, ¿qué ocurre si los sumas? ¿No? Acuérdense que debe haber cerradura con respecto a la suma. Entonces, al sumar W1 con W2, yo obtengo lo siguiente, ¿no? Yo obtengo menos 2a más menos 2b, a más b. ¿Ok? Pero aquí yo puedo hacer una factorización, ¿no? Yo puedo tener lo siguiente, yo puedo factorizar un menos 2 aquí, sería menos 2 por a más b, a más b. Y claramente aquí se ve, fíjense bien, aquí se ve claramente que este vector sí pertenece a W. ¿Por qué? Porque la primer coordenada es menos 2 veces lo que vale la segunda. La segunda vale a más b y la primera coordenada vale menos 2 a más b. Entonces definitivamente este es un vector que está en W. Aparte, nosotros ya vimos pues que estos son números reales, porque la suma de números reales en números reales. Entonces yo espero que eso ya lo tengan claro. Entonces aquí lo que es importante es que se cumpla la estructura del vector, pues, ¿sí? Entonces la característica esencial de los vectores que están en W es que la primera coordenada es menos 2 veces la segunda. ¿Ok? Entonces automáticamente esto nos hace ver que la suma de W1 con W2 está en W. ¿Sale? Entonces quiere decir que, y como estos vectores fueron arbitrarios, o sea, nunca le puse valores así como de menos 6, 3, nunca le puse valores específicos, esto lo que me garantiza es que se va a cumplir para cualquier valor de A y para cualquier valor de B. Entonces, en específico, para cualquiera dos vectores en W. ¿Sale? Entonces, aquí lo que estoy comprobando es que se cumple la cerradura de la suma, ¿no? Entonces, cerradura
de la suma. Bien, ¿no? Right. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Ya está demostrado que es un subespacio. Pues no, me falta la multiplicación por escalar. ¿Sale? Entonces, para eso vamos a comprobar la cerradura de la multiplicación por escalar. ¿Sale? Vamos a abreviarlo así. Entonces, ¿qué ingredientes necesito para comprobar? Lo de siempre, ¿no? Vamos a considerar un escalar, un número real R, y vamos a considerar, si quieren tomo el mismo W1, ¿no? ¿Sí? Es menos 2A por A. Ambos son tanto vector en general como número en general. En ningún momento le estoy dando valores específicos. Lo único que sí estoy manifestando aquí con las A es que cumplen con la estructura de un vector en W. ¿Sale? Entonces esta cosa está en W. La pregunta es, ¿qué pasa si multiplico K por W1? Al multiplicar K por W1, acuérdense que la multiplicación por escalar es simplemente K multiplica cada entrada. Entonces eso va a ser K por menos 2A, K por A. ¿Sale? Aquí tengo tres factores. Bueno, tengo el factor K y el factor menos 2A. Pero el menos 2A tiene dos factores, ¿no? Menos 2 y A. Entonces aquí dan de cuenta que hay tres números multiplicándose. Ustedes saben que el orden de los factores no altera el producto. Entonces yo puedo reacomodar esto como menos 2 por K por A. ¿Sí? Y ¿están de acuerdo? Algebraicamente esto de aquí es igual a esto. ¿Sí? Y aquí estoy viendo entonces otra cosa interesante. Estoy viendo que la primera coordenada es menos 2 veces lo que vale la segunda. ¿Ok? Y entonces por lo tanto este vector que acabo de producir al multiplicar un escalar arbitrario por un vector arbitrario de W vuelve a caer en W. ¿Sí? Y esto es lo que me dice entonces que el conjunto de puntos que están en la recta x más 2y igual a 0 efectivamente, ¿sí? Efectivamente son un subespacio vectorial de R2. ¿Ok? Entonces la conclusión es que por lo tanto, ¿sí? W sí es subespacio de R2. ¿Sale? Entonces ahí quedó ese inciso A. Ahora, ¿qué ocurre con el inciso B? ¿Sale? Con el inciso B, pues vamos a ver aquí que vamos a ver lo siguiente. ¿Qué estructura tienen estos vectores de aquí? Otra vez, permítame llamarlo otra vez W, ¿sí? Pero ya para el inciso B, ojo, ya es otro conjunto W, nada más es la costumbre. Entonces, aquí están de acuerdo que esta ecuación de aquí la puedo reescribir como x es igual a 1 menos 2y, no sé si están de acuerdo. ¿Sí? Entonces básicamente yo puedo decir que W es el conjunto de puntos que están en esta recta, o en otras palabras, el conjunto de puntos que cumplen con la condición de que la primera coordenada es 1 menos 2 veces y, donde y es la segunda coordenada. ¿Sí? Tal que y es un número real. ¿Sale? Así como en el ejemplo anterior hay otras formas de escribir este conjunto, ya no lo voy a hacer por cuestiones de practicidad. Entonces la idea sería la siguiente: este conjunto es cerrado bajo la suma. Entonces aquí vamos a checar eso, vamos a ver si hay cerradura con respecto a la suma. Entonces me tomo dos vectores generales, vamos a decir un W1 y voy a decir por ejemplo 1 menos 2A, A, ¿no? Y me tomo un vector W2, vamos a decir 1 menos 2B, B, ¿no? Estos son dos vectores que definitivamente viven en W por la estructura que tienen, ¿no? Claro, aquí estoy asumiendo que ahí son números reales, pues, ¿sale? Para que se cumpla esta parte de aquí. Ahora, ¿qué pasa si lo sumo, no? W1 más W2, ¿qué obtengo? Pues al sumarlos voy a obtener
2 menos 2a menos 2b, coma, a más b. ¿Sí? Pero observen lo que ocurre aquí, o sea, cómo sumas estas cosas, ya saben cómo se suma, ¿no? Con componente a componente. Pero aquí lo que ocurre es que aquí hay una cuestión. Para que un vector esté en W, fíjense lo que debe pasar. La coordenada X debe ser la unidad menos 2 veces la coordenada Y. ¿Sí? Y aquí si tú le acomodas, digamos, factorizas y demás, tú puedes tener lo siguiente: 2 menos 2 por A más B, factorizando el menos 2. ¿Sale? Y aquí vemos que no quedó la estructura, fíjense bien por qué. ¿Quién vendría siendo como tu Y? Pues el A más B, ¿no? La segunda coordenada viene siendo esta cosa, esta es como tu Y. Y lo que tengo a la izquierda en la primera coordenada, en efecto es menos 2Y, o sea, aquí no hay bronca, es menos 2Y esto, pero este de aquí no es 1, ¿sale? No es igual a 1. Entonces no cumple con la estructura de los vectores que están en W, ¿sale? Entonces quiere decir que este vector de aquí no pertenece a W, ¿sale? Entonces no se cumple la cerradura, ¿ok? No se cumple la cerradura. Ahora quiero llamar la atención sobre lo siguiente, fíjense. Una manera más rápida de ver que esta cosa no es subespacio es la siguiente. Pongan mucha atención, ¿ok? Déjenme borro todo este merequetengue. Aquí ya estoy comprobando entonces que no es cerrado. Nada más déjenme le pongo la conclusión. Entonces aquí, por lo tanto, W no es subespacio de R2. Pero déjenme les muestro otra forma más rápida de probar que en este caso no es subespacio de R2. ¿Ok? Va, una forma rápida es la siguiente. Pónganse muy listillos. Supongan que ustedes tienen un espacio vectorial V. ¿Sí? V es espacio vectorial. Y supongamos que ustedes tienen un conjunto W de V. ¿Ok? Bueno, pues la observación es la siguiente. Observación, ¿no? ¿Sale? La observación es que el 0, el vector 0 de V, acuérdense que todos los espacios vectoriales traen un vector 0, un neutro aditivo, siempre debe estar en W. ¿Por qué? Porque si tú tomas un vector de W, digamos W1, como tú dices que W, si tú pretendes que W sea un subespacio vectorial, déjenme le pongo aquí subespacio. Si tú pretendes que W sea un subespacio vectorial, debe estar cerrado con respecto a la multiplicación por escalar. O sea, cualquier número por W1 debe de quedar otra vez en W. En particular, 0 por W1 debe de estar en W. Pero ¿cuánto vale 0 por W1? Nosotros ya vimos que eso nos da el vector 0. ¿Sale? Entonces aquí la observación importante es que el vector 0 siempre está en cualquier... es el vector que debemos de tener de cajón en cualquier subespacio. El vector 0 del espacio original siempre es un elemento de cualquier subespacio. Siempre, siempre, siempre. ¿Ok? Entonces aquí, si tomamos en cuenta esta observación, y tómenla en cuenta para resolver su tarea, por favor, entonces podemos decir, la pregunta sería, el vector 0, que en este caso sería el punto origen, ¿están de acuerdo? Es el vector 0 de R2, ¿no? La pregunta es, ¿pertenece el vector 0, 0, pertenece al espacio W de puntos que están en esta recta? ¿Sí? Bueno, si bien lo vuelvo a escribir, es el espacio de 1 menos 2y, y, tal que y es un número real. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿el 0, 0 pertenece a W? Es pregunta, no es afirmación ahorita. ¿Pertenece a este espacio, a este conjunto, mejor dicho? La respuesta es que no, ¿verdad? O sea, la única manera de que la segunda coordenada sea 0 es que y sea 0. ¿Estás de acuerdo?
Y si y es 0, entonces tendrías 1 menos 2 por 0, eso te va a dar 1. O sea que el vector 0, 0 no cumple con esta estructura de aquí. ¿Sale? Otra forma de verlo es la siguiente. Esta es la coordenada X, esta es la coordenada Y. Este punto pertenece a esta recta. ¿Cómo lo hacemos? Sustituyendo 0 más 2 veces lo que vale Y, que es 0, me da 1. Y la respuesta es que no, ¿verdad? Entonces, por donde quiera que le veas, este punto no está en esta recta, pues. ¿Sale? Inclusive si tú la graficas. ¿Sale? Inclusive si usted la grafica, se va a dar cuenta de que esta recta no pasa por el origen y esta de aquí. Entonces, casi vayan echando el ojo a esto. Puntos de una recta que pasen por el origen, sí son subespacio. Puntos de una recta que no pasen por el origen, no son subespacios. ¿Por qué? Porque les falta esta propiedad que tienen todos los subespacios de contener al vector 0. ¿Sale? Un dato importante, por favor. Entonces, así de rápido nosotros podemos ver si es subespacio o no. ¿Sale? Entonces vamos a ver lo siguiente, fíjense. Demuestre que el subconjunto de R2, otra vez, R2 es el plano XY, ¿sí? De todos los puntos del círculo unitario, no es un subespacio. ¿Quién es el círculo unitario? Es el conjunto de puntos de la circunferencia que tiene radio 1 con centro en el origen. ¿Sale? Entonces, radio 1 con centro en el origen, ¿no? Oh, ahí está, ¿no? Difícil dibujar una circunferencia. Entonces, supongan que esto tiene radio 1 y que es una circunferencia perfecta, ¿no? ¿Sale? Entonces, por ejemplo, ¿qué coordenadas tendría este punto de aquí? 1, 0, ¿no? ¿Qué coordenadas tendría este punto de aquí? 0, 1. ¿Qué coordenadas tendría este punto de aquí? Menos 1, 0. ¿Qué coordenadas tendría este punto de aquí? 0, menos 1, ¿no? Nada más como para darnos una idea de por dónde pasa esta circunferencia. Entonces, si ustedes se ponen listos, ¿cómo podríamos saber que este conjunto de puntos, es decir, el espacio W del conjunto de puntos X, Y, tal que X cuadrada más Y cuadrada es igual a 1, no es subespacio de R2? No es subespacio, ¿por qué? Porque todos los subespacios deben de contener al vector 0. En este caso, ¿cuál es el vector 0 de R2? El origen, ¿cierto? Entonces, en este caso, este punto no está en W. Entonces, la cuestión aquí sería, como el punto 0, 0 no está en W, entonces esto implica, entonces W no es subespacio de R2. ¿Sale? Así de sencillo. Entonces, si tú ves que un subespacio no contiene al vector 0 del espacio del cual estás tomando todos los vectores, del espacio grande, pues entonces esa cosa no es subespacio. ¿Sale? Aquí tenemos el dibujito, ya lo quité. Si quieren, dejen, quito esta cosa. Ahí. Aquí está. ¿Sale? Vean, por ejemplo, aquí. Ya les expliqué por qué, cómo aplicar rápidamente la del truco del vector 0. ¿Ok? Pero hay otra cosa que se puede ver, fíjense. Por ejemplo, yo ya les dije que este punto, el punto 0, 1 y el punto 1, 0 forman parte de la circunferencia X cuadrada más Y cuadrada igual a 1. ¿Qué pasa si lo sumas? 0, 1 más 1, 0 me da el vector 1, 1. Pero este vector 1, 1 o este punto 1, 1 no está sobre la circunferencia. Entonces esto significa que en definitiva no se cumple la cerradura con respecto a la suma. ¿Sale? Entonces esto es importante. Así de rápido. ¿Ok? Entonces, ya para terminar, ¿cuáles de estos subconjuntos son subespacios de R3? Ahora vamos a tomar uno de R3. ¿Sale? Vámonos rapidísimo al inciso A. En el inciso A,
el conjunto que estamos pretendiendo que sean subespacios de R3 es el conjunto de vectores que cumplen con esto, fíjense. Las primeras dos coordenadas, lo que tú quieras, cualesquiera números reales, pero la tercera debe estar fija en 1, ¿sí? Para que un vector esté en W, la tercera coordenada debe ser constante 1. Entonces fíjate bien, aquí hay un ejemplo rapidito. ¿Qué te parece si tomamos el vector 1, 2, 1? Y también tomamos el vector 0, 0, 1. Estarás de acuerdo que estos dos vectores están en W, porque la única característica que requiere un vector para estar en W del inciso A es que su tercer coordenada sea 1, y estos dos la cumplen. Pero no puede ser un subespacio, porque si tú sumas esto, déjame le llamo a este V1 y a este le llamo V2, ¿sí? Entonces V1 más V2, ¿a qué es igual? Es igual a 1, 2, 2. Como la tercera coordenada no es un 1, ¿sí? La tercera coordenada no es un 1, esta cosa de aquí no es 1, pues entonces este vector no está en W. Entonces no se cumple la cerradura, entonces no es cerrado, es otra forma de decirlo, no es cerrado bajo la suma de vectores, o no se cumple la cerradura de la suma de vectores, y esto implica, y por lo tanto, ¿no? W no es subespacio, ¿no? No es subespacio de R3, ¿sale? Así de rápido, ¿ok? Otra manera más rápida, ¿cuál hubiera sido? El vector 0, ¿no? O sea, otra forma de resolver este problema es, fíjate que el vector 0, 0, 0 no está en W. Y con eso basta para decir que eso no es subespacio, ¿sí? Por donde tú le quieras ver, va a haber algo que falla. Esa es como la moraleja aquí, en este caso. Sigamos con el inciso B, ¿sale? Entonces con el inciso B sería lo siguiente, rapidísimo. Entonces vamos al inciso B. Y en este caso, fíjate que no podemos usar el truco del 0, 0, porque aquí dice lo siguiente, mira. Dice, la característica de los vectores que están en W del inciso B es que, ok, lo que tú quieras poner en la primera coordenada y en la tercera, está bien, no hay bronca. Pero lo del medio debe ser la suma de la primera y la tercera, ¿sí? Lo del centro siempre es la suma de lo de los extremos, pues, ¿sí? Ejemplos, por ejemplo, ¿qué vectorcillo estaría aquí? Por ejemplo, yo puedo poner 1, 5 por acá, pero entonces en medio debería estar 6, ¿no? Otro vector, por ejemplo, de aquí pudiera ser 0, 0, y entonces ¿quién debería estar en medio? 0 más 0, 0. O sea que aquí yo no puedo aplicar el truco de que no está el 0 de R3 y para decir que es subespacio. Ojo con eso, ¿sale? Entonces hay una alta probabilidad de que esta cosa sí sea un subespacio, ¿eh? Entonces vamos a tratar de probarlo. Entonces primero, ya saben, hay dos cosas: cerradura de la suma, ¿no? De la suma de vectores, o de la adición de vectores. Entonces vamos a tomar dos vectores, digamos W1, que sea, por ejemplo, déjame le pongo A, B por acá, y A más B en medio, ¿no? Y vamos a tomar un vector W2, y déjame le pongo, por ejemplo, ¿qué será? C, D, y C más D aquí al centro. ¿Están de acuerdo en que estos vectores están en W del inciso B, ¿no? ¿Sale? Por lo que ya mencionamos. Entonces, ¿qué me da W1 más W2? ¿Sale? El resultado sería A más C, coma, A más B más C más D, coma, B más D. ¿Sale? Pero pues, aquí está la cosa, o sea, efectivamente, aquí en los sumandos, tú puedes reacomodar esto, ¿no? El orden de los sumandos no altera el resultado. Entonces, yo aquí le voy a dejar A más C, pero aquí voy a tratar de reorganizar esto, fíjense. Esta suma de aquí del centro es exactamente lo mismo que poner A más C más B más D. Inclusive los voy a asociar para que se vea más claro, ¿sale? Y
B más D. Entonces aquí queda clarísimo que el del medio es la suma de los extremos, vean, ¿no? Y por lo tanto esto significa que W1 más W2 pertenece al conjunto W. Es decir, se cumple la cerradura con respecto a la suma. Eso se cumple. ¿Sale? Ahí queda entonces comprobado que la cerradura con respecto a la suma siempre se va a cumplir. Ahora hay que checar la cerradura con respecto a la multiplicación por escalar. ¿Sale? Entonces seguimos en el inciso B, pero esta vez vamos a checar la cerradura de la multiplicación por escalar. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitamos? Un escalar, un número real arbitrario y un vector arbitrario de W. Si quieren tomamos el de hace rato. ¿Sí? Este vector está en W. Sí, entonces déjenme llamar este vector W1 pues. Entonces, ¿qué me da si yo multiplico este escalar arbitrario por el vector arbitrario W1? Lo que voy a tener es K por A, coma, K por A más B, coma, K por B. ¿Están de acuerdo? O sea, la K multiplica cada entrada de mi vector W1. Pero esto se puede visualizar como K por A, coma, aquí distribuyo, multiplico, entonces queda K por A más K por B, ¿sale? Y entonces aquí se ve claramente que el de en medio es la suma de los extremos, ¿sí? Y por lo tanto, este vector está en W, ¿ok? Entonces se cumple la cerradura con respecto a multiplicación por escalar, esta se cumple. Gran conclusión, entonces, la gran conclusión, como se cumple tanto la cerradura con respecto a la suma de vectores como la cerradura con respecto a la multiplicación por escalar, podemos afirmar que W es un subespacio, ¿sí?, de R3. W del inciso B es un subespacio de R3. ¿Ok? Entonces, estén atentos por favor a la actividad que van a hacer relacionado a esto, con checar si algo es espacio vectorial, si algo es subespacio vectorial. Básicamente es con lo que nos vamos a quedar por el momento. ¿Sale? Entonces, hasta aquí le cortamos ahorita.